Te mostraré cómo restablecer de fábrica el teléfono celular desde el menú de configuraciones de tu celular Android. Antes que nada es recomendable verificar que tengas tus contactos guardados en Gmail. Esto lo puedes hacer entrando a Gmail y ver la sección de contactos en el correo principal con el que registraste tu celular, que por lo general se guardan en ese. Si no los tienes o te faltan, los puedes exportar a Gmail por esta opción. Luego recuerda hacer la copia de seguridad de WhatsApp. Puedes hacerla en la nube o hacer una copia de la carpeta y guardarla en otro lado. Haré un video de cómo hacerla y la estaré dejando en los comentarios. Ahora si tienes una tarjeta SD, es decir memoria externa en el teléfono, con un gestor de archivos como FileZgo o el que tengas, te metes en la carpeta raíz de la memoria interna, donde están las carpetas de las fotos y vídeos, entre otras cosas, y copias lo que quieras conservar a la memoria SD. También lo puedes hacer más fácil y cómodo con el celular conectado a una PC y hacer un backup o dicho de otro modo, copiar en la computadora tus archivos. Ya ahora podemos ir a los pasos para hacer el formateo del celular. Vamos a configuraciones. Buscamos sistema. Opciones de restablecimiento. Si no lo consigues o está en otro lado en tu celular, puedes usar el buscador de los ajustes, poniendo las palabras restablecimiento o fábrica. Ahora te pueden aparecer varias opciones. Tienes que elegir borrar todos los datos y restablecer la configuración de fábrica. Acá te indicará lo que se borrará, tómalo en cuenta por si hay algo que te falte hacerle una copia de seguridad. Es importante que tengas el teléfono con la batería cargada. Y le damos en borrar todos los datos. Tardará un tiempo en reiniciarse, es normal. Y aparecerá la pantalla de inicio de configuración del sistema, como si fuera la primera vez que prendes el teléfono.